Buenos días, soy Samuel Vidal Aguirre del grado de noveno 1 y les vengo a exponer sobre los cambios de estado en la materia. Todo lo que son los estados de la materia nos ayudan a comprender el orden de las partículas en las que se encuentra dicho estado. Empecemos hablando un poco sobre cómo están los estados de la materia. Primero, el estado sólido. El estado sólido, en ese estado, sus partículas están muy unidas y están en orden. Esos tienen ejemplos tales como la roca o cualquier elemento que sea rígido, que sea sólido, valga la redundancia. Seguimos con el estado líquido. El estado líquido es todo lo que sea como el agua, que sea fluido, cualquier tipo de fluido. Sus partículas están separadas, pero no tanto como las del estado gaseoso, que las miraremos después. Bueno, el estado gaseoso. En el estado gaseoso sus partículas están muy separadas y en desorden, las cuales se pueden contener en un recipiente y adaptarse a él tal y como lo hace el líquido. Estos estados pueden ir cambiando dependiendo del material. Estos cambios dependen de la presión o de la temperatura. Varía, como lo acabo de decir, del material. Bueno, empezando por el sólido al líquido, que es la fusión. Del sólido a gaseoso es la sublimación. Del líquido a gaseoso es vaporización. De líquido a sólido es solidificación. De gaseoso a sólido es cristalización. De gaseoso a líquido es condensación. Ahora vamos a explicar un poco o dar ejemplos sobre esto, cómo se puede ver en la naturaleza. En la naturaleza es muy interesante saber que todos estos se pueden ver con un solo elemento, un solo material, que es el agua. El agua pasa por todos estos elementos dependiendo de la temperatura y de la... Vamos a profundizar un poco en estos cambios de estado. Estos cambios de estado pueden ocurrir por distintos factores, los cuales pueden ser la temperatura, la presión, etc. Por ejemplo, del sólido al líquido, que es la fusión, lo que hace es fundirse ese sólido y volverse líquido al pasar por una temperatura más alta. Del sólido al gaseoso, esto ocurre por una reacción química que es muy directa. Es algo muy extraño que no es muy común de ver en la naturaleza. De líquido a sólido. En el líquido a sólido no es cambio de temperatura, sino de presión. Al someter a presiones distintas al líquido, logra que se convierta el sólido de manera directa, no solo bajando su temperatura, sino aumentando su presión. Bueno, de líquido a gaseoso. La vaporización se aumenta esa temperatura de las partículas del líquido, que hace que se conviertan en gas. De gaseoso a gaseoso a sólido. En la cristalización, como lo que pasa con la sublimación, es una reacción química, es difícil de encontrar en la naturaleza, por lo cual se hace la mayoría de las veces en el laboratorio. Bueno, todos estos cambios se pueden ver, por lo menos los menos directos se logran ver en la naturaleza. Por ejemplo, de sólido a líquido, cuando fundimos un metal, por ejemplo la roca, que se convierte en lava. El líquido en gaseoso, cuando el agua se evapora. El líquido a sólido, cuando el agua se congela.
y se vuelve hielo. Todo esto es un poco complejo si, si se estudia así de primeras, pero es muy importante. Muchas gracias por escucharme.